Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero hablar de un tema muy importante, es mi favorito, el tema de la arqueología del Libro de Mormón. Ya he presentado varios libros acerca de la historicidad y la arqueología del Libro de Mormón, en los que creo que he demostrado ampliamente de que el Libro de Mormón es un libro histórico y no un invento del siglo XIX, sino que es un libro histórico que se escribió hace cientos de años por profetas en el continente americano y que fue preservado por el poder de Dios y traducido en el siglo XIX por un profeta moderno por el don y el poder de Dios. Es importante que comprendamos esto porque el Libro de Mormón, si no tuviera una base histórica, difícilmente podríamos aplicarlo como libro religioso y libro verdadero. Entonces es importante que comprendamos que es un libro histórico. Y hoy quiero dar una prueba muy contundente. De hecho, lo publiqué en mi blog y es el tercer artículo más leído de mi blog en los 8 años que lo tengo publicado. Todas las pruebas que voy a presentar están documentadas por arqueólogos que no son miembros de la Iglesia, que son arqueólogos independientes, principalmente mexicanos, que no tienen nada que ver con la Iglesia y que son estudios posteriores, muy posteriores a la publicación del Libro de Mormón, que fue en 1830, 1829-1830. De hecho, estas investigaciones son de finales del siglo, mediados finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Bien, pues ya demostré en un vídeo con informes del National Geographic que el pueblo maya era un pueblo guerrero, que se había creído que era un pueblo pacífico y contemplativo, estudioso y culto, pero eso se comprobó que no era solo eso, sino que también era un pueblo guerrero que tuvieron varias batallas, guerras muy cruentas y aparte de demostrar en ese artículo que pueden verlo, guerreros mayas, pues ahora vamos a ver algo de la cultura material que dejaron estas guerras, que son las fortificaciones. Las fortificaciones de los territorios mayas de Centroamérica son diferentes a las europeas, por eso no se habían apreciado hasta mediados y finales del siglo XX, porque no son los típicos castillos y murallas altas, sino que realmente son unas fortificaciones que ahora explicaré cómo están hechas. Los arqueólogos la explican, el Libro de Mormón lo explica y ahí está la coincidencia y la prueba de la veracidad del Libro de Mormón como libro histórico antiguo. Y vamos a ver que esa forma de defensa, de construcciones y de fortificaciones se han encontrado en la arqueología del pueblo maya y están escritas en el Libro de Mormón. Además de la prueba de que esas fortificaciones que el Libro de Mormón explica existen en la cultura maya, también la cronología coincide, ¿no? El Libro de Mormón se empezó a escribir en el año 600 a.C. y termina en el 421 después de Cristo y abarcaría con el periodo maya preclásico tardío y clásico temprano de la cultura maya. Vamos a hablar de estas fortificaciones y vamos a ver lo que nos dice el Libro de Mormón y lo que nos dicen los arqueólogos modernos y verán cómo coinciden perfectamente. Es algo tan claro, tan nítido y tan diáfano que resulta realmente incontestable. Y la verdad es que me causa muchísima más pena que gracia. Daría risa, pero me da pena ver algunos vídeos por ahí de personas anti-sud o de otras religiones que critican nuestras creencias y el Libro de Mormón, que se les llena la boca diciendo que no hay ninguna prueba arqueológica de la historicidad del Libro de Mormón. Y hay docenas. Yo he demostrado unas cuantas y esta es una de las más claras, evidentes e irrefutables que existen. Y vamos a verla con el Libro de Mormón y con la arqueología. Luego les voy a poner abajo los enlaces para que puedan verlo tranquilamente, puedan ver la bibliografía y los libros de arqueólogos reputados mexicanos, sobre todo que explican estas cosas y coinciden 100% con lo que explica el Libro de Mormón. Primero, lo más importante, el Libro de Mormón habla de fortificaciones y en Centroamérica hay fortificaciones. Segundo, la cronología. El Libro de Mormón tiene esa cronología y coincide, ya verán, con la cronología del pueblo maya. Y luego, para más
para más extensión, hay tres características fundamentales que el libro de Mormón describe en la construcción de esas fortificaciones, de esas defensas en las guerras y en las batallas, que precisamente se encuentran justo en estas fortificaciones, los arqueólogos las han encontrado. El primer punto es que son fortificaciones hechas con prisa, no son muy planificadas, son muy rápidas de hacer, pero son muy eficaces, efectivas y se hacen de forma rápida y poco costosa, tanto en tiempo como con recursos. El segundo punto es que algunas fortificaciones se hicieron pensando en protegerse de un largo asedio por parte de enemigos que los iban a asediar. Y el tercero es que diseñaron una forma inteligente de estrategia de protección que, junto a una defensa sólida, permitía que pocos defensores pudieran defender una ciudad frente a un grupo grande de atacantes. Vamos a verlo. Primero, la parte principal. Alma 56 dice: y así fue como Moroni preparó fortificaciones alrededor de todas las ciudades en toda esa tierra contra la llegada de sus enemigos. Y también colocó ejércitos al sur en las fronteras de sus posesiones, e hizo que levantaran fortificaciones para proteger a sus ejércitos y a su pueblo de las manos de sus enemigos. Y luego en Alma 53, 7 dice: y sucedió que no intentó más presentar batalla contra los lamanitas ese año, sino que empleó a sus hombres en preparativos de guerra, sí, en la construcción de fortificaciones para protegerse de los lamanitas. Aquí con esto ya quedaría suficientemente claro que el libro de Mormón narra de fortificaciones, de batallas y de preparación para la guerra. Pero vamos a ver lo que nos dice precisamente la arqueología. Por ejemplo, la ciudad de Bacán nos dice: no lejos de Chicana, en Campeche, el asentamiento maya de Becán tiene una peculiaridad que las excavaciones arqueológicas han puesto de manifiesto. Un foso circular que forma un atrincheramiento fortificado alrededor del centro ceremonial. Este foso de 9 metros de profundidad, que seguramente estaba atravesado por 7 puentecillos sobre diques, rodea una superficie de unos 600 por 500 metros. Aquí tienen el plano de la ciudad y pueden ver cómo ese foso rodeaba toda la ciudad y es una forma y típica ciudad defendida por un foso y una empalizada y un terraplén, que ahora lo veremos con más detalle. Esta es la ciudad de Becán, pueden verla. Dice: las fortificaciones de Becán fueron construidas al parecer entre el año 200 y 600 de nuestra era, que coincide con el final del libro de Mormón. Dice: aunque debajo de las estructuras originales hay construcciones más antiguas, con lo cual coinciden perfectamente la cronología. Por lo tanto, vemos que hay fortificaciones que el libro de Mormón narra que se han encontrado en todo Centroamérica, sobre todo con la cultura maya, y además la cronología coincide exactamente. Vamos a ver ahora las características de estas fortificaciones para ver que coinciden. Primero decíamos que habían sido hechas de forma rápida pero eficaz. Y a ver qué nos dicen los arqueólogos. A diferencia de la creencia popular de que era un pueblo pacífico, tenemos que tratar de borrar de nuestra mente a la sociedad maya como una sociedad utópicamente pacífica, cuya atención se limitaba de una manera casi obsesiva al escrutinio del cielo y al cálculo del tiempo. Esa imagen deformada de la sociedad maya difundida a principios del siglo XX, fíjense, aún hoy en día sigue ocupando la creencia generalizada que tiene mucha gente sobre los antiguos mayas. Sin embargo, hoy vamos a hablar de la arquitectura de los antiguos mayas, que fue destinada fundamentalmente para la defensa en tiempos de guerra. Hay existencia de centenares de registros escritos donde se mencionan estas confrontaciones, la existencia de diferentes tipos de regiones para expresar esa guerra. Aunque se ha excavado muy poquito y se ha dedicado muy pocos recursos a la excavación, con lo cual si con pocos recursos y pocas excavaciones se puede demostrar, imagínense cuando sigan excavando y sigan viendo este tipo de fortificaciones, veremos cómo se coinciden más con lo que narra el libro de Mormón. Vamos a ver ahora lo que es precisamente la defensa típicamente maya. Aquí podemos ver el dibujo de una sección de un foso, un terraplén y la posible empalizada de madera en su cresta. Dicen los arqueólogos: tenemos constancia de este tipo de construcciones bélicas ya desde tiempos muy tempranos. Cronología de nuevo. Si atendemos al registro arqueológico, podríamos llegar a remontarnos en algunos puntos hasta fechas tan tempranas como el preclásico tardío, y ya durante el clásico temprano encontramos las primeras representaciones pictóricas donde aparecen algunos de estos elementos defensivos.
Decía que los mayas se fortificaban de forma natural, con fortificaciones naturales, y las fortificaciones artificiales, dice, son todas aquellas construidas por el hombre con la intencionalidad clara de la defensa militar. Las más comunes, en el caso maya, suelen ser los fosos excavados, ven aquí el foso excavado, fosos excavados, las empalizadas de madera y empalizadas de piedra, desde la base hasta de madera conjunta. La parte pétrea se alzaría desde la base hasta alcanzar 1,5 metros de altura aproximadamente, prolongándose su altura con una empalizada de madera. Es decir, que hacían un foso, lo excavaban, y hemos visto que antes la ciudad de Bekan tenía 9 metros de profundidad este pozo, luego hacían un terraplén y en la cresta del terraplén levantaban empalizadas de madera. Estas no se han conservado, lógicamente, porque la madera se consume con el tiempo, ¿no? Pero aquí pueden ver perfectamente la típica construcción: foso, terraplén y empalizada al final. Una forma sencilla y rápida de hacer una construcción muy eficaz y muy útil para la defensa de un terreno, de una ciudad en este caso, porque los hacían alrededor de la ciudad o defendiendo las partes débiles de la ciudad. Esto es lo que dicen los arqueólogos. Ahora vamos a ver exactamente lo que dice Moroni. Y esta es quizá la escritura más clara y más evidente. Alma 53:4, dice Moroni, hablando, dice: e hizo que levantaran un parapeto de maderos sobre el borde interior del foso, y echaron la tierra del foso contra el parapeto de vigas, y así hicieron trabajar a los lamanitas, que los tenían de prisioneros y los hacían levantar estas fortificaciones, dice, hasta que hubieron cercado toda la ciudad de abundancia con una fuerte muralla de vigas y tierra de una altura extraordinaria. Es que piensen un poquito, no me crean a mí, léanlo, estudienlo, compruébenlo la bibliografía que les voy a juntar y véanlo, es tan evidente, tan claro. Los fosos que se han encontrado de la cultura maya los narra Moroni en el siglo I a.C. Es exactamente lo que dice Moroni, lo que se ha encontrado. ¿Qué piensan ustedes? Un libro escrito hace 2000 años sobre planchas de oro, que registra estos datos con más de 2000 años de antigüedad. Que un ángel de Dios se lo da a un profeta moderno para que lo traduzca. Y que ese libro traducido, esta es un facsímil de la primera versión de 1830, nos cuenta una historia que a finales del siglo XX se comprueba que es verdadera. ¿Quieren alguna evidencia más clara, más profesional, más histórica, más arqueológica, más seria, de que el Libro de Mormón es un registro antiguo, a la par que la palabra de Dios, por supuesto? Es que es tan evidente, tan clara y tan precisa que resulta, ya digo, gracioso si no dan ganas de llorar cuando algunos dicen que no hay ninguna prueba del Libro de Mormón. Aquí tienen la más clara, creo yo, de todas, junto a docenas, que algunas ya las he presentado y otras las seguiré presentando en vídeos siguientes, de que el Libro de Mormón es un libro histórico, que la arqueología demuestra que coincide con todo lo que dice el Libro de Mormón, que estaba escrito hace 2000 años y publicado hace casi 200 años. Y se encuentra que 150 años después, los arqueólogos encuentran lo que el profeta José Smith tradujo de las planchas de oro y que estaban escritos en el Libro de Mormón. Es evidente y claro. Seguimos leyendo. Por si queda alguna duda, en Alma 49 también nos cuenta: he aquí que la ciudad de Amoní había sido reconstruida. Fue reconstruida en parte porque los lamanitas ya la habían destruido una vez y pensaron que podrían destruirla nuevamente. Fíjense que esto coincide con lo que nos dicen ellos, que las construcciones eran rápidas y eficaces, o sea, no estaban planificadas. Las hicieron en una época de guerra y tuvieron que improvisar. Improvisaron que foso, terraplén y empalizada, rápido y eficaz en una situación de guerra, porque antes no habían estado fortificadas. Mas aquí, cuán grande fue su desengaño, porque los nefitas habían levantado un parapeto de tierra alrededor de ellos, tan alto que los lamanitas no podían lanzar contra ellos sus piedras y flechas con buen efecto, ni tampoco podían caer sobre ellos sino por la entrada, que ahora veremos lo de la entrada, que es el tercer punto. Y en esta ocasión los capitanes principales se asombraron en extremo, a causa del acierto de los lamanitas en preparar sus plazas fuertes, pues no sabían que Moroni había fortificado y construido fortalezas en cada ciudad de toda la tierra circunvecina. Por lo tanto, vemos que el Libro de Mormón coincide perfectamente, lo explica con detalle y claridad lo que los arqueólogos han encontrado.
Veamos lo que dicen los arqueólogos. Tal y como podemos ver, se trataría de una arquitectura defensiva, de diseño muy simple y de una construcción poco costosa, tanto en tiempo como en recursos, lo que les he dicho yo. Lo cual parece demostrar que los mayas no desarrollaron una tradición de arquitectura bélica sofisticada como sí harían con las arquitecturas de palacios y templos. ¿Por qué? Porque los fueron improvisando por las batallas. Antes no se preocupaban de eso, pero cuando hubo batallas tuvieron que improvisar. Mientras que los templos los planificaron y los desarrollaron con piedras, con sillería, con un arte monumental precioso, las fortificaciones fueron rápidas y eficaces. Dice, se han encontrado fortificaciones en múltiples sitios. Tulum, Kinal, Ekbalam, Zonotaque, Chichen Itzá, Chacoob, Tikal, Punta de Chimino, Huateca, etc. Y vemos que hay por todos lados se han encontrado. Rápidamente, punto número 2, el asedio. Hemos hablado de que construyeron pensando en que iban a ser asediados. Pues los arqueólogos en la ciudad de Huateca precisamente dicen, ante esta situación generalizada de guerra, la población del sitio, al sentirse amenazada, no solo protegió el centro ceremonial de Aguateca, sino que también se preocuparían de defender sus campos. Para ello levantaron una empalizada que alcanzó los 4 kilómetros para alcanzar a proteger tanto el centro ceremonial como las fuentes de agua y los campos de cultivo, asegurándose así la población el autoabastecimiento en caso de asedio. Y ahora miren lo que dice el libro de Mormón, referente. En tercer Nefi 4, es posterior ya, casi un siglo después, dice, por consiguiente no había manera que los ladrones robaran ni obtuvieran alimentos, a no ser que fueran a la batalla contra los nefitas. Y los nefitas se hallaban en un solo grupo y era tan grande su número que se habían provisto de víveres y caballos y ganado y rebaños de toda clase para poder subsistir por el término de 7 años durante el cual tenían la esperanza de destruir a los ladrones sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, vemos que coincide precisamente tipo de fortificaciones con defensa y asedio. ¿Cómo? Pues en Punta Chimino, los eruditos nos cuentan que esas fortificaciones artificiales en Punta Chimino, por ejemplo, llevaban a tener 3 fosos paralelos y empalizadas de piedra que en su día estarían rematadas con madera. Es decir, Punta Chimino es ya la creme de la creme en cuanto a defensas. También Tikal es menos conocido, pero sabemos muy poco sobre la arquitectura bélica de la que podría ser la ciudad maya más famosa. No obstante, sabemos de la presencia de un conjunto de taludes de tierra empalizadas y fosos que rodean gran parte de la ciudad, entre 2 y 4 kilómetros se ha calculado. Pues bueno, últimamente con el LIDAR se han encontrado hasta 40 kilómetros de murallas en Tikal. Eso ya lo comentaré en otro vídeo más adelante. Pero para que quede muy claro, segundo punto coincide. Y el tercero, la estrategia. ¿Qué nos cuentan los arqueólogos? Dice, por último, dedicaremos unas palabras a la gran habilidad arquitectónica a la hora de idear la muralla de la ciudad maya de Ekbalam, en donde podemos apreciar cómo la propia entrada amurallada de la ciudad nos obliga a realizar múltiples giros que en primer lugar disminuirían en gran medida la potencia del impacto de un grupo atacante que se lanzase a la carga, y en segundo lugar posibilitaría muy bien la defensa de la entrada, viéndose el enemigo, por muy numeroso que éste fuese, a acceder a la ciudad por una entrada muy estrecha y fácilmente defendible por un puñado de soldados. Aquí está el plano de esta ciudad. Si ven ahí abajo es la entrada a la ciudad y ven como hay unos muros que aquí lo van a ver más ampliado. Unos muros que te obligan a hacer un giro para entrar, con lo cual esa estrategia de muros defensivos te llevan por un camino por el cual te podían atacar perfectamente y con pocos defensores conseguir parar un grupo muy numeroso. Esta foto la voy a poner también al principio del vídeo, pueden verla en la cabecera del vídeo, pero es muy interesante y la pueden ver en el artículo que les adjuntaré. ¿Qué dice el libro de Mormón? Esto es lo que dicen los arqueólogos, vamos a ver qué dice Alma 49:18. Pero aquí los lamanitas no podían entrar en sus plazas fuertes sino por la entrada, a causa de la altura del parapeto que se había erigido y la profundidad del foso que se había cavado alrededor, excepto por la entrada, es decir, los dirigían a la entrada. Y cuando vieron que no podían dominar a los nefitas por la entrada, empezaron a socavar sus terraplenes, a fin de hacer un pasaje para entrar los ejércitos y combatir en igualdad. Y así los nefitas, el 23, dominaron todos sus enemigos, y así intentaron los lamanitas destruir a los nefitas. Así es que vemos que hasta la estrategia
estrategia encontrada por los arqueólogos está ya definida en el Libro de Mormón. Incluso dicen los arqueólogos, por si fuera poco, vemos otra maravilla del intelecto militar en Ekbalam, ya que el último giro que realiza la muralla obliga al enemigo a exponer su flanco derecho primero al defensor, en cuyo brazo sostendría el arma ofensiva y no su elemento de defensa, en el cual estaría el lado que da al muro. Es decir, que justo en el giro, el último giro, y aquí lo veremos mejor, en el último giro gira a la derecha llevan el arma y a la izquierda llevan el escudo, y giran justo por el lado que llevan el arma y no van protegidos, no van a ir así. Fíjese hasta qué inteligencia desarrollaban. Por lo tanto, con esto creo que queda probado muy claramente tres cosas muy importantes. Hechos. El Libro de Mormón se escribió hace más de 2000 años. Se publicó hace 200 años. Y apenas hace 70 años se ha descubierto que los pueblos mayas eran guerreros y que tenían fortificaciones que coinciden exactamente con las narradas en el Libro de Mormón. Por lo tanto, la arqueología moderna prueba que el Libro de Mormón es un libro verdadero, es un registro histórico antiguo verdadero. Porque existían fortificaciones que no se creía que existieran, porque ni siquiera se creía que eran guerreros, porque la cronología coincide perfectamente con la época del Libro de Mormón y porque las tres características de foso con terraplén y fortificación, de muralla defensiva para proteger de un asedio y estrategia de entradas a la ciudad de forma que podían defenderse fácilmente, esas tres características del Libro de Mormoncita están precisamente en la arqueología maya. Por lo tanto, creo que queda más que probado que el Libro de Mormón es un libro histórico antiguo, que no es un producto, una invención del siglo XIX, sino que es un registro antiguo, escrito por profetas en las Américas durante más de 1000 años, protegido por Dios y entregado por un ángel al profeta moderno, José Smith, que lo tradujo por el don y el poder de Dios. Aparte de ser un libro histórico, es la palabra de Dios. Testifico de ello. Sé que el Libro de Mormón es verdadero, lo sé por revelación personal. Ustedes pueden leer el libro y los invito a que consigan un libro en la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pueden entrar y conseguir un ejemplar gratuito. Les invito a que lo lean, a que lo consideren en oración, a que lo examinen y verán que es un libro poderoso, que es un libro maravilloso, porque es la palabra de Dios. Y quiero testificárselo con todo mi corazón. Que Dios les bendiga.